La FIFA establece las reglas del juego. Surge la necesidad de tenemos que poner reglas globales. 7 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, fundan la FIFA en París en 1904. A ver, Avalanche, como dijimos al principio, se caracteriza por muchas cosas buenas. O sea, realmente fue el que le dio esta grandeza y como representación mundial a la FIFA. Lleva 200 países miembros de la FIFA. Hace del fútbol un juego global y no solo europeo, que era como la idea que se tenía. Crea la Copa Femenina, la Sub-17, la Sub-20, la Copa Confederaciones, y todas estas copas las crea por temas económicos. Aunque todo indicaba que iba a ganar la elección, claramente cuando le dices a gente que lleva viviendo 10 años de la corrupción que va a haber transparencia financiera, pues va a ganar el otro, ¿no? Blatter duró, o sea, en la FIFA del 98 al 2015, que es cuando explota toda la bomba del FIFA Gate. 2010, lo que habíamos dicho. Dicen, ¿saben qué? La crisis está muy fea, no tenemos dinero, queremos ya asegurar nuestros patrocinios para los siguientes 8 años, entonces en vez de hacer solo una votación, vamos a hacer 2 al mismo tiempo. Los favoritos son Inglaterra para la europea, Estados Unidos para fuera de Europa. Chuck Blazer era el antiguo secretario general de la CONCACAF, que se convierte en espía del FBI. O sea, murieron más de 6.500 migrantes que trabajan en la construcción de la infraestructura. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido de México y Latinoamérica, nuestra nueva frase de este 2025. Y en este podcast, ¿qué hacemos? Si eres nuevo, si nos estás escuchando, lo que hacemos es desglosar y analizar las historias más interesantes y divertidas del mundo corporativo. Hacemos que los negocios que parecen lejanos y aburridos se vuelvan cercanos y divertidos. ¡Uy! Lo pueden grabar. Es que ya estamos tan en confianza que se te olvida que sí estamos grabando. Se están viendo. Me encantó. Sí. New Okay. intro. Ok, la Me tenemos. encantó, Está sí. perfecto. A ver, yo soy Macarena Riva. Yo soy Rosa Laura López y nos pueden escuchar todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Lo más importante es que nos pongan la campanita. A ver, ¿crees que es suficiente presentación? Lo que vamos a hacer, a partir de ahora vamos a poner abajo en la descripción del episodio un poquito de bio nuestra. Porque creo que mucha gente que no nos conoce no sabe por qué comentamos de este tema en particular. Y el otro día dimos una plática en un foro como de mujeres en fondos de inversión y me dieron 2-3 insights de nuestro perfil y por qué nos gusta hablar de negocios. no me y dije contaste. las dos venimos de fondos de capital. Las dos hemos estado en empresas que han sido fondeadas por fondos de capital. Las dos emprendimos. Sí. Ajá. Y ya. Y ahora pues las dos somos podcasters. Entonces, fin de la Y se carrera acabó el profesional. dato curioso. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Este episodio, yo creo que me atrevería a decir que mucha gente lo está esperando. Sí, yo también. Les voy a contar una historia. En nuestros inicios, cuando solo hablábamos de fraudes y cosas turbulentas, tuvimos un intento a hacer este episodio de la FIFA y me eché para atrás. Me había tocado a mí. Sí. Empecé a hacer el research, como que no logré cuajar la historia, había demasiada corrupción por todos lados, pero al mismo tiempo como que... Y ahora nos pusimos a la tarea de decir, otra vez, vamos a darle, y logré cuajar la historia, creo. Bueno, vamos a ver Sí. qué opinan. No, la super lograste cuajar, creo. Este episodio se trata, vamos a hablar desde los inicios de la historia del fútbol. Me gustó que pusieras eso. Y te copié de la de Starbucks, que pusiste la historia del café. Y Me dije, encantó. siento que está padre entender desde de dónde viene el fútbol, cómo se crea la FIFA, a qué se dedica la FIFA, porque todo el mundo ubicamos la FIFA, pero realmente no sabemos qué hacen todos los días. ¿No? Yo no sabía. Entonces, hablar de qué es la FIFA y, muy importante, en esa historia, cómo se fue desarrollando este sistema en donde la corrupción era tan natural. Vamos a hablar de 2 presidentes principales de la FIFA, porque hay muchos corruptos, pero 2 principales. Hay muchos y todos muy todos muy corruptos, pero 2 principales. Avalanche. Avalanche fue, o sea, lo podemos recordar por una cosa buena, por muchas cosas buenas, pero también por muchas cosas malas. Realmente Avalanche fue el que creció el fútbol a lo que conocemos hoy. O sea, lo hizo global, realmente hizo que la Copa Mundial fuera lo que fuera, pero también él fue el que empezó este sistema de corrupción en la FIFA. Después vamos a hablar de Blatter, que es el otro corrupto mayor, porque pensamos, pero no se le ha logrado comprobar nada del sistema. Y vamos a terminar concluyendo
Porque a raíz de todo lo que ya conocemos que pasó cuando detuvieron a todos los corruptos de la FIFA en Suiza, en aquel hotel y tal. Que es una buena pregunta porque no sé si muchos de nuestros escuchas lo sepan esto. O sea, no sé qué tan popular sea el tema de la FIFA. Te voy a decir, puede ser. Viendo que gran parte de nuestro público son unas clásicas corporate girlies, no estoy segura que sepan lo que sucedió en la FIFA. Pues nos vamos a enterar. Y después de eso, entra todo un comité a meter regulaciones, a controlar todo lo que estaba pasando en la FIFA y dicen, no nos vuelve a pasar. Y va a ser muy chistoso el desenlace de esta historia porque uno de ese comité, o sea, uno de los principales, acaba siendo presidente de la FIFA y vamos a ver si ya la FIFA es todo risas y diversión, ética pura y ya no hay corrupción. Sí. Vámonos a la carnita. A ver, espérate, antes de la carnita. Antes de la carnita. Este episodio me gusta. Te voy a dar 2 datos curiosos que creo que ya había platicado, no sé si sepas, pero a mí el tema de deporte y negocio me llama mucho la atención. Es más, tuve un blog en un momento que se llamaba Money FC. Siempre estos emprendedores tienen blogs. Que hice con mi hermano, que era sobre el negocio del deporte. Y podemos agarrar algunos capitulillos de ahí. Pero otra cosa que me encanta de este capítulo es que es el juego, para mí, político de los gringos, que siempre meten su cuchara cuando algo no les parece. Cuando tal vez teóricamente no hacía ningún sentido que metieran su cuchara, y ahorita vamos a ver eso. Pero hay muchas partes de esta historia de la FIFA donde dices, ¿qué hace Nancy Pelosi investigando a la FIFA? ¿Qué tiene que ver? Entonces, hay muchos puntos que si tú los ves por separado, no hacen sentido. Y también que para mí es, diría que la parte 1 de lo que sucede en la FIFA, porque las partes más profundas que poco a poco han ido saliendo, como la adquisición de equipos, te llaman muchísimo la atención. Entonces, es un capítulo que da para los muy clavados, no para este podcast. Sí, da para mucho más. Pero para ciertos canales muy clavados que profundices. Entonces, está divertidísimo. Voy a ser controversial y te voy a decir, sí, que hacia Estados Unidos metiendo sus narices, pero nos vamos a dar cuenta en la historia de que sí, gracias a que metió sus narices, sale mucha de la mugre a flote. Sí, pero tú ya no tienes un punto de vista objetivo porque tú ya vives en Estados Unidos. Entonces, yo voy a... No les he contado. O sea, tú ya eres tejana de corazón. Entonces, no vas a ver las cosas nunca que pensé yo puedo decir ver. esto. No sé. Pero sí. En un corto tiempo van a ver a Rosa Laura con su gorra de maga. Con sus botas roja, ya sabes. Make America Great Again. No callas. No nos metemos en temas políticos, pero cállate. Pero ¿qué tal si la traes? Porque ya eres de ahí. Pero ¿qué tal si no? Vamos a ver, pero bueno. ¿Qué tal si no a ese nivel? A ver, ¿qué hace la FIFA? ¿Cuál es su modelo de negocio? Vamos a entender el contexto. La FIFA, básicamente, la conocemos por organizar el mundial. Como la FIFA organiza el mundial, las tarjetitas esas, y hay un juego. Y el juego de Switch. Y el juego de Switch. ¿Es de Switch? Sí. ¿Sí? Yo pensé que era como del PlayStation o algo así. No tengo la más remota idea, pero para mí como que vive ahí. Ahora, ¿la FIFA qué hace? La FIFA establece las reglas del juego, o sea, del soccer, del fútbol soccer. ¿Ves? Ya le pusiste fútbol soccer. O sea, ya eres tan tejana que le pones fútbol soccer en vez de fútbol. Vas a ver por qué es importante. ¿Sí? Ok. Es importante la palabra soccer. Sí, ok. Ok. Establecen los estándares para el arbitraje y el entrenamiento, supervisan las transferencias internacionales de los jugadores, semilla del mal aquí, organizan la Copa Mundial femenina y masculina y otros torneos internacionales y también promueven el desarrollo global del deporte. ¿Ok? Esos son sus roles. Ahora, ¿cómo hace dinero la FIFA? Quitando las corrupciones. La FIFA de 2019 a 2022 generó $7,600 millones, ¿no? Medimos 4 años. ¿Por qué? Copa Mundial. 44% de los ingresos se van a derechos de transmisión televisiva, que es muy relevante, es lo más relevante. O sea, primer cubeta en donde podemos encontrar corrupciones. Sí. Y podemos encontrar una noticia reciente que es el tema de Azcárraga, que ahorita lo tocamos, pero ahí está. 24% se van a derechos de marketing, publicidad en eventos de la FIFA. Ahí están las marcas. Cubeta en donde puede haber corrupciones. 10% licencias, regalías, licencia de marca, el juego de Nintendo Switch, y el resto se van a derechos de hospitalidad y venta de boletos, que no es tan relevante, ¿no? Pero lo principal diríamos que son los derechos de transmisión en temas de televisión y los derechos de marketing. Ahora, la FIFA es una organización sin fines de lucro. Eso no significa que no genere ingresos, simplemente significa que al final se quedan con 0.
sea, generan lo suficiente para repartir. Y como, o sea, Reinvertir el dinero. exacto, reinvertir el dinero cuando es la Copa del Mundo, que esta también es una parte clave, pero cuando es la Copa del Mundo, muchas veces tienen que ayudar al país a construir el estadio, a traer sponsors, etcétera. Entonces, eso significa que sea sin fines de lucro. La FIFA tiene hoy 211 países y territorios, porque siempre que digo esto a alguien en el internet de que solo hay 198 países, 211 países y territorios asociados, incluso más que la ONU, que tiene 193. A lo largo de su historia, solamente 9, y captemos que la historia, ¿en qué año empieza la historia de la FIFA? O sea, estamos hablando de más de 100 años de historia. Solamente ha tenido 9 personas encabezando la organización. Lo que dice es casi que unas dictaduras, ¿no? O sea, ya empieza a plantear la cuestión de transparencia y gobernanza. Ahora, cuéntanos de la historia del Sí, fútbol. la reelección infinita hasta que se muere la persona. Claro. Ya te da como señalitas de que algo... Eso siempre está algo sucediendo. Ajá. Ahora, no sé nada de la historia del soccer, como le dice aquí esta tejana, ¿verdad? Esta tía también, ¿no? Siento que ¿Sí? las tías... ¿Vas a ir a jugar soccer? ¿No? ¿Tú crees? No, las tías en Texas. Sí, soy una tía tejana y qué. A ver, estoy cuéntanos. orgullosa Sí. al respecto. Sí, ¿estás contenta, va? Sí, luego ya les platico más detalles, Pero pero sí. sí, la verdad sí. Me gusta. Sí, está cool. Vámonos con la historia del fútbol soccer, que realmente me metí, o sea, como que primero me metí a leerla por enterarme un poquito de contexto Como antes de entender. hablar de la FIFA. Ajá. Y luego me acordé del capítulo de Starbucks en donde a la gente le gustó mucho conocer la historia desde el café. Y dije, pues lo podemos... Vamos a ejecutarlo. Ajá, vamos a meterlo también. Y un poquito de contexto. Hoy en día hay alrededor de 265 millones de jugadores a nivel mundial. Te estoy hablando entre amateurs y profesionales. Es el deporte más practicado en el mundo. Sí lo hubiéramos pensado. Yo también. ¿No? 100%. Y la realidad es que, estudiando un poquito la historia, no sabemos realmente los orígenes como más lejanos, o como los primeros orígenes del fútbol, pero sí vemos como varios elementos que nos hacen pensar que fue evolucionando hasta lo que es hoy. ¿Sí? O sea, como varios deportes diferentes de... Ahora sí que del antiguo Egipto, dirías tú. Del juego de pelota, casi, o sea, casi, ¿no? Sí. Del juego de pelota. Y ahí te van. La verdad está muy interesante. Desde el siglo III antes de Cristo, no siglo III, o sea, siglo III antes de Cristo, se practicaba un deporte que es como la primera seña que vemos de algo que pueda ser el antecedente del fútbol, ¿ok? Los soldados de la dinastía Han en China practicaban un ejercicio que se llamaba Tsuku, que seguramente lo estoy diciendo mal, pero por ahí va. Échenme porras por mis intentos, en donde aventaban una bola con los pies hacia una red y los rivales, o sea, los del equipo contrario, lo atacaban para que no lo pudiera aventar. Ah, estaba agresivo. Estaba, pues, como tipo americano un poco. Claro. O sea, como una mezcla entre americano, fútbol. Okay. Varios siglos después, empiezan otros deportes parecidos, como el kemari japonés, también en este lado del mundo. Y ese consistía en una pelota que tenía que estar mantenida en el aire, o sea, no se podía caer al piso. Y se la pasaban entre los jugadores del mismo equipo. Y entre más tiempo se mantenían o sea, de no tocar el piso, pues más ganabas. ¿no? Ajá. Y no podías usar las manos. Entonces aquí empezamos a ver como esto de que no puedes meter las manos. O sea, como que empezamos a ver como elementos de diferentes deportes y diferentes tiempos. También vemos varios deportes que o sea, que parecen ser antecedentes del fútbol. El primero es el episkiros griego, en donde tú quisieras estar, que realmente, si tú buscas en ChatGPT o en Google quién es el antecesor del fútbol, te sale el epistikiros. Ese es como el que se piensa que es el antecesor. Y se jugaba con una pelota de piel que se llamaba folis y estaba pintada con colores súper brillantes. Y había 2 equipos entre 12 y 14 jugadores. O sea, empezamos a ver cosas. El número de jugadores. Etcétera. Y los equipos lanzaban el balón por encima de la cabeza de los jugadores del otro equipo. O sea, como que tenías que pasar al otro equipo y se la iban pasando entre ellos hasta cruzar una línea blanca como si fuera americano. O sea, que el fin es que cruces la línea blanca, no como pero la portería, cruzando al otro equipo y pasando la pelota arriba de ellos. Y luego tenemos el Jaspastrum romano, que es básicamente, o sea, muy influenciado por el episkiros griego. O sea, como que es una copia, vamos a decir, un copycat. Ahora, también, si te acuerdas de tus libros de la SEP, lamentablemente sí. En nuestros antiguos pueblos mesoamericanos o prehispánicos se practicaba el famoso juego de pelota, que era muy parecido y
marcado mucho por la violencia. No sé si te acuerdas que Sí, me acuerdo. usaban unas como pelotas de piedra súper pesadas Sí. que aventaban con la cadera, Sí, no podían cierto. meter las manos y la aventaban con la cadera y era súper violento, o sea, la gente se moría, Sí, bueno, pues, en ese sacrificaban, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Digo, en Terrible. ese sentido, con una pelota de piedra. Yo Sí. sé. Pero el punto es que tenemos como muchos elementos por todos lados del mundo que si juntamos algo de cada uno de estos deportes, podemos decir que es la mezcla de todos estos que dio pie Me encanta a lo que es contexto. el fútbol soccer, como hoy lo conocemos. Ahora vamos a ver la historia del fútbol soccer moderno, o sea, como lo conocemos hoy, que empieza en Inglaterra en el siglo XIX. Ahí surgen las primeras reglas, o el primer, como institucionalizado, haz de cuenta. O sea, Ok. como ya como deporte con reglas de ya no puedes hacer lo que se te pegue la gana. Todos jugamos lo la mismo. competencia y tal. Y lo que pasaba es que se jugaba el fútbol en los carnavales. Y entonces se competían los colegios. Y entonces ahí tuvieron que meter reglas para que como que se midiera igual a todos, no cometieran los penales, o sea, los penales, Las faltas. las faltas, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Y en 1863 se escriben las primeras reglas ya oficiales por la Colegiatura de Cambridge. Este reglamento es la base del código de reglas actual de la FIFA. Wow, 1863. 1863. Con esas reglas, que eran 13, se crea el Football Association inglés, que es la primera liga. Y ahí te va porque es importante el nombre soccer. Soccer. A ver si me convence. Sí. Viene de la abreviación de Association, SOC, Association, SOC, Ajá. SOC. Y en esas épocas en Inglaterra era muy común que a los deportes le agregaban el ER al final, o sea, como que le decían de forma coloquial al deporte, como para decirle como bonito, como mi amiguitos, y entonces era la asociación O sea, sí, pero medio que es un long stretch, ¿no? De association a soc. Pues sí. O sea, ahí sí siento que... O sea, siento que es Sí. como de esas historias que chances se escribieron Romantizadas. después. Ajá. Mm. O sea, entiendo el punto, Puede ser. pero sí está, es un Sí, long stretch. Te la doy. ¿Me Te la la doy. das? Sí, Ok, te la doy. va. Ahora, podemos ya no decirle soccer y le vamos a empezar a decir fútbol. normal. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, el fútbol inglés ya se había extendido por toda Europa. O sea, estamos viendo que la liga nace en Inglaterra y poco a poco Ok. se va creciendo como en circulitos concéntricos a salir hacia Europa y después hasta nuevos continentes. Pero ojo, no había una liga internacional. O sea, la liga que existía era el Football Association, Claro. ¿ok? Y la primer liga de fútbol americana fue la Argentina. Por eso son mejores, nos llevan ventaja. Ajá, en 1891. El primer partido internacional por fuera de Europa fue entre Argentina y Uruguay en 1901. Y ahí es cuando realmente llega a Estados Unidos, porque obviamente se tenían muchas relaciones comerciales entre Inglaterra y Estados Unidos, y muy poquito tiempo después llega a Sudamérica. Entonces nos remontamos hasta 1900. Me gusta lo que dices que empieza en Inglaterra y se va extendiendo, porque fíjate que siempre me había quedado duda de, ya ves que Ryan Reynolds compró un equipo de fútbol y como que hizo toda una estrategia de una serie y, ¿no? Y metió a otras celebrities a tal y dicen que es el club más antiguo del mundo. Y yo digo, ¿cómo que el club más antiguo del mundo? Yo hubiera pensado que la historia se remonta más a América Latina que a Inglaterra. Entonces me gustó. No, pero hay una cultura de fútbol en... No, fuertísima. En Inglaterra, fuertísima. Sí, y además el fandom es bien complicado, la verdad. Sí. O sea, yo como que en mi familia el fútbol es muy relevante. He ido a partidos en todo el mundo, te lo juro. Y nunca he tenido tanto miedo como en un partido en Inglaterra. Se ponen locos. O sea, se pone, el ambiente se siente, se huele la tensión en una forma que no hueles ni siquiera en Argentina o en países donde son muy futboleros. Pero ahí te va. O sea, ya está el deporte en toda Europa y Sudamérica, las ligas nacionales ya se están formando y empiezan los partidos internacionales. Ya vimos Uruguay, Argentina, etcétera. Entonces surge la necesidad de tenemos que poner reglas globales. 7 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, fundan la FIFA en París en 1904. Pero fíjate, puros europeos. Puros europeos. En la reunión, de la fundación, Robert Guérin, un periodista francés que lidera el esfuerzo para crear la organización, fue elegido como el primer presidente de la FIFA y fue presidente 2 años. Este duró poquito. Este no era una dictadura y es interesante que además fue un periodista francés, ¿no? O sea, porque tenía un cierto interés, pero está interesante. No, y claramente en esas épocas, todas las risas y diversión. O sea, realmente. Sí, realmente. Las intenciones
Eran positivas. Sí, 100%. Claro. En 1906 se une Inglaterra y se escoge al ejecutivo de fútbol inglés Daniel Woolfall como presidente de la FIFA, que se queda hasta 1918. Y aquí empezamos a ver sí. hasta que se muere. ¿Qué pasa con este cuate? Se estandarizan las reglas del fútbol y se establece el primer torneo internacional de fútbol para los Juegos Olímpicos de 1908. A principios de 1910, la FIFA llega a Argentina, a Chile, a Sudáfrica y a Estados Unidos. Sudáfrica es clave. O sea, la llegada de la FIFA a Sudáfrica detona muchísimo de lo que sucede después. Y en el 21 sube Jules Rimet, que es el creador del Mundial. Él es muy relevante. El crecimiento, a la gente le gustaba tanto el fútbol y era un crecimiento tan acelerado que hacía sentido separarlo de los Juegos Olímpicos. Realmente querían otro torneo que tuviera el mismo exposure que tenían los Juegos Olímpicos. Que yo hasta argumento que hoy en día, y no sé en los ratings específicos, pero genera más hype, por lo menos en redes sociales, o sea, la Copa del Mundo que los Juegos Olímpicos. 100%. 100%. Entiendo que estamos en un lado del mundo donde el fútbol se consume mucho. Pero realmente a nivel global, además, es mucho más reproducida, o sea, en tele, la FIFA, la Copa Mundial. Que los Juegos Olímpicos. Sí. Ahora, en 1930 se crea la primera Copa Mundial de la FIFA y cae en Uruguay, que este es un caso bastante... Vemos a Sudamérica aquí fuerte, sí. Fuerte y complicado, porque bueno, ahorita te cuento un dato curioso, pero participan 13 países y Uruguay gana la final contra Argentina. Estados Unidos queda en tercer lugar. No pintaba mucho, pero ahí estaba. No. Inglaterra no participa porque en 1928, o sea, un par de años antes, decide dejar la FIFA porque sentía que le estaba quitando poder a la Football Association, que era lo que ellos estaban creando. Luego se reincorpora, pero en el 46. Ya por necesidad. Sí, porque ya no había de otra, ¿no? O sea, ya la Copa del Mundo era muy popular. Y, juega su primera Copa del Mundo en 1950. Desde ahí, siempre se ha hecho la Copa del Mundo. Se hace cada 4 años. Y solo no se hizo una vez, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Durante y después. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La FIFA tiene una historia grande de momentos turbulentos. Nos vamos a enfocar como en los 2 reinados que decías al principio, en Avalanche y en Blatter. Pero te voy a decir Uruguay porque fue como muy controversial. Porque, o sea, los países fundadores de la FIFA eran los europeos. Y la gente le apostaba mucho a los europeos. Los europeos en la FIFA siempre han sido más relevantes que los latinos. Luego vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Pero al final de toda la gente que metieron a la cárcel, no metieron a ningún europeo ni ningún gringo a la cárcel. Es puro latino. Sí, es cierto. O sea, los latinos siempre los echan ahí de Peruano, a la basura, ¿sabes? Entonces, cuando sale Uruguay, siempre, o sea, aquí todavía no existía la corrupción porque no existía el sistema que había inventado Avalanche. Pero sí la gente empieza a decir como, güey, ¿por qué ganó Uruguay? Para empezar, ¿por qué escogieron Uruguay como país sede? Ajá, ¿por qué ganó Uruguay? No la final me refiero, sino el país sede. Ya. Ajá, Okay, porque Uruguay eran buenísimos en el fútbol. Sí. Okay. Pero era como, ¿por qué gana la sede? Y desde ahí empieza como mucho este cuestionamiento. El periodista que sigue como todo el FIFA Gate hasta el final se va al inicio de Uruguay y dice, esta selección, ahí se plantó la semilla del mar. Del mar, ojalá del mar. Estuvo en Grecia. Aquí nuestra amiga sigue con su piña colada en Grecia. Sí, cuéntanos de Avalanche. A ver, Avalanche, como dijimos al principio, se caracteriza por muchas cosas buenas. O sea, realmente fue el que le dio esta grandeza y como representación mundial a la FIFA. En 1974 sube al mando. Avalanche era brasileño y sube como presidente en 1974. O sea, lo que se le puede atribuir a este cuate, les voy a dar como un resumen, pero, o sea, realmente hizo cambios increíbles. Joao, ¿no? Se llama Joao Avalanche. Avalanche, ajá. Lleva 200 países miembros de la FIFA, imagínate. O sea, ya... Sí, ahorita, le gana la ONU. Sí, le gana en 1970. O sea, hace del fútbol un juego global y no solo europeo, que era como la idea que se tenía. Crea la Copa Femenina, la Sub-17, la Sub-20, la Copa Confederaciones, y todas estas copas las crea por temas económicos. Porque él dice, no podemos depender de cada 4 años una copa. Y entonces, ¿qué hacemos? Negocio. ¿Qué hacemos para generar más dinero? Entonces, la verdad, un cuate de negocios, ¿no? Muy, muy inteligente. O sea, todo muy bien acá. Y crea un monopolio mundial de la industria del fútbol, básicamente. Y fíjate, aquí empieza un poco lo turbio. O sea, por un lado turbio, por otro lado brillante en términos de negocio, porque él es el que empieza con todos estos patrocinios millonarios. Porque cuando se vio con el problema de que no tenía suficiente dinero para todo lo que quería hacer con la FIFA, trae a Adidas y a Coca-Cola a que aportaban patrocinios importantes, muy grandes. Y con eso construye una nueva sede internacional en Zúrich y contrata un equipo en forma para marketing y finanzas y dice, nuestro negocio prácticamente se va a volver marketing. A ver, Adidas
Es que esos alemanes han escondido su corrupción bastante, déjenme decirles. Porque Adidas, desde el principio, el hijo del fundador, que es el cuate que hace el deal con Avalanche, ese güey es un súper El de la turbio. agencia, ¿no? Ajá, es un súper turbio. O sea, él desde el principio ve la oportunidad de hacer muchísimo dinero en la FIFA. Y ahorita vamos a ver la mugre que sale. De ahí hay unos rumores de que él fue el que estuvo sugiriendo que la sede internacional fuera en Zúrich, porque pues en Suiza nadie te va a checar las cuentas bancarias. Que es un gran tema que sale después. Claro. Entonces, además, con Avalanche, sube muchísimo la venta de derechos de transmisión televisiva. O sea, entendamos que son dos temas diferentes. Una cosa es vender patrocinios de que marcas te paguen porque sus logos básicamente aparezcan, ¿no? Y la otra es pagarte las televisoras porque les des los derechos de transmitir la FIFA. Que también la tele ahí se empieza a hacer muy, muy, muy popular. Claro, y entonces, sí, o sea, obviamente son circunstancias macroeconómicas y comerciales y todo de la época, pero sí Avalanche las aprovecha muy bien. En 1987, los derechos europeos de las siguientes 3 copas mundiales de la FIFA se vendieron por $440 millones. Y en 1998, los derechos para los 3 torneos de 1998, para todo menos Estados Unidos, se vendieron en $2.200 millones. Wow. O sea, como que vendieron los derechos para todo el mundo, quitando Estados Unidos. La parte de Estados Unidos se vende aparte, $2.200 millones. O sea, realmente hizo de esto un negocio, o sea, muy picudo para esta non-profit. ¿No? Que no querían ganar dinero. No, pero, o sea, muy bien hecho esto. Y llevó de 16 equipos a 32 equipos en la Copa Mundial, que aquí también hay carnita mugrosita de por qué llegaron a 32 equipos y ahorita lo vamos a ver en la historia. Mugrosita. O sea, Mugrosita. Me gustó. Ahora, esta historia está muy buena. Esta es una pequeña telenovelita. La hija de Avalanche, Lucía, estuvo casada con Ricardo Teixeira durante 30 años. Ricardo Teixeira es uno de los administradores de fútbol del comité de la FIFA, de los más mugrositos. Irrelevantes de nuestra historia. Teixeira fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol entre 1989 y 2012. Tenía 0 experiencia en temas deportivos. Y así casualmente lo ponen como el presidente. Uy, bienvenido a la presidencia. Ajá. Y en 1993 se pelea. Seguramente te sabes esta historia, Pop. Fíjate que esta no me la sabía. ¿No? Se pelea terriblemente con Pelé porque Pelé tenía una compañía de televisión y los rechazaron para los derechos de transmisión. O sea, y esto fue Teixeira. Seguramente porque alguien le pagó más, ¿no? Algún tema medio ahí corruptillo. Y entonces Pelé acusa públicamente a Teixeira de corrupto. Y dice, no me aceptaban los derechos de transmisión porque es un corrupto, porque se las aceptó alguien más. Obviamente esto terminó en una pelea mediática y o sea, a nivel personal entre Pelé y Avalanche, porque Avalanche apoyaba a su yerno. Claro. Que ahí todavía era su yerno. Avalanche expulsa a Pelé del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en 1994 en Las Vegas y la gente lo toma muy mal, porque la gente amaba a Pelé. Claro, obvio. Un ídolo. Ajá. Sí. Y entonces eso le baja las probabilidades de reelegirse. Obvio. Entonces Avalanche está nerviosito porque dice, no. No va a poder seguir mi dictado, mi dictadura. Entonces Avalanche, para poder ganar la reelección o para subir sus probabilidades de ganar, se dedica a ganarse los votos de la Confederación Africana de Fútbol, la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación Centroamericana, Norteamericana y del Caribe, CONCACAF. Dice, ok, no estoy siendo popular, o sea, me están rechazando, tengo mala reputación, pues me pongo a ganar votos por acá, por allá, en todos estos países chiquitos que pues les viene bien la lana básicamente, ¿no? Todas estas que te acabo de decir, o sea, Asia, África y Latinoamérica, son federaciones de tercer mundo, claro. ¿Estamos de acuerdo? Les ofrece ampliar la Copa del Mundo de 24 a 32 equipos para la Copa Mundial de FIFA de 1998. O sea, ¿qué es lo que él hace? Tenemos 24, ya había subido de 16 a 24 países. O sea, básicamente te aseguro que varios de tus equipos entren, que siempre se han quedado fuera. Claro. De tercer mundo, claro. Que necesitan, o sea, quieren lana, quieren representación, no tienen la lana, obviamente, para que sus equipos lleguen si solamente hay 16. Entonces le subimos el número de países y te aseguro que tus países, o sea, que tus equipos llegan a la Copa. Aquí empiezan los movimientos. Como el resultado de esta ampliación a 32 equipos y asignación de plazas, muy importante,
creció la tensión entre el organismo rector del fútbol europeo y la dirección de la FIFA. Porque obviamente los europeos dijeron, señor, ¿qué estás haciendo? Porque aparte Europa no lo benefició en lo más mínimo. Claro. O sea, toda la corrupción fue con los países de tercer mundo. Avalanche no puede con esto, renuncia en 1998, pero lo hacen presidente honorario. O sea, imagínate esto. Ahora, casi todo, hasta este punto, todo el mundo decía Avalanche, el rey del fútbol, o sea, creció a 200 países, hizo de esto lo que es un verdadero negocio y nadie lo acusaba de corrupción. O sea, Sí, que además, a ver, o sea, el tema también aquí no es solo cómo te ganas esa plaza, sino cómo es la votación dentro de esas plazas para la sede del Mundial. La joya de la corona, a ver, aquí regreso a eso. O sea, la joya de la corona de la FIFA siempre ha sido la selección del lugar donde es el Mundial. No, más bien no siempre ha sido. Empieza a tener más peso después de Sudáfrica y ahorita platicamos de eso, pero antes era como ahí es donde estaba el varo para el país, el reconocimiento, la FIFA también. Y entonces con esta ampliación de los equipos que juegan y tienes a 30, digamos que son 32 votos. Y esos 32 votos definen quién gana la sede del siguiente mundial. Y el sistema que crea Avalanche es decir, güey, un país chiquitito que igual tiene el mismo voto que otro. Tiene el mismo voto que Argentina, Inglaterra. igual, o Inglaterra, que tienen equipos de fútbol y que además ya tienen los estadios construidos y hay muchísimas cosas alrededor de eso. Y eso es lo que la gente más le enoja del sistema. O sea, sí, entiendo que ahora estás dejando jugar a todos estos equipos, pero lo que más me enoja es que tú les estás dando el mismo voto para seleccionar cuál va a ser la sede. Y además... Y cuando, ya después veremos las corrupciones, pero para un país de ese tamaño, un monto de corrupción más chiquito que igual para Inglaterra sería más insignificante. Claro. Para estos países chiquitos, pues con eso les cambias la vida. O sea, compras ese voto. Compras los votos mucho más barato. Sí. Y además crea un sistema donde hay 13 países que determinan de esos 32 los votos. Uh-huh. Y esa selección de 13 países no es los mejores del fútbol, esos los determina el sistema de Avalanche. Y entonces se vuelve un sistema que desde el inicio está pensado para estar abierto a la corrupción. Porque Avalanche lo que quería en ese momento era la reelección. ¡Claro! Y él quería ganar sus favores. Él ya se iba a ir después de un tiempo y daba igual. Pero entonces iba a sembrar esa semilla de vamos a tener todos los mismos votos. Exacto. Claro, para que votaran por él y se reeligieran. Exacto. Muy bien explicado. Uh-huh. Ahora, ahí les va el chisme, para mí el más denso de Avalanche. Este no lo sabía yo. Sí, es el de Adidas. Lo que pasa es que no lo sabía a fondo. O sea, sabía que Adidas era un corruptazo, pero no tenía idea de esta profundidad. Ok. A ver, el ISL era una agencia de marketing deportivo que se funda en 1982 por el hijo del dueño de Adidas. 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 Y se especializaba en la venta de derechos de televisión y patrocinio para grandes eventos deportivos. O sea, en su mayoría la FIFA. Realmente nace para la FIFA y luego vende a algunos otros clientes, pero realmente vive gracias a la FIFA, ¿no? ISL era una fuente crucial de ingresos para el fútbol a nivel global porque, pues básicamente, haz de cuenta que la FIFA tenía una agencia y, o sea, era el que le suministraba todos sus patrocinios. Que es una locura. ¿No? Los contratos con la ISL eran muy lucrativos para la FIFA. La agencia gestionaba la venta de los derechos de los mundiales de fútbol y otros eventos internacionales organizados por la FIFA. A principios de los años 2000 se descubrió que varias figuras clave en la FIFA habían recibido sobornos de esta empresa, entre ellas Avalanche. Ya después vamos a ver toda la mugre porque sí está cañón. Pero durante su mandato como presidente de la FIFA, Avalanche había aceptado sobornos de la ISL a cambio de otorgarles derechos exclusivos para la comercialización de los eventos de la FIFA y que le otorgaran los contratos más atractivos. O sea, básicamente el soborno era tú me das un poquito de lana y yo me encargo de que el ISL sea el único que nos trae contratos. O por lo menos los importantes. Claro. ¿No? En 2001, el ISL se declara en quiebra debido a una serie de malas prácticas financieras, fraudes y la pérdida de confianza de sus patrocinadores. Pues sí. Por todo lo que surgió. Los pagos atribuidos a cuentas conectadas a Avalanche y su yerno o ex yerno Teixeira totalizaron casi 22 millones de dólares entre 1992 y 2000. Y en 2013, Avalanche renuncia a su cargo honorario de presidente de la FIFA, aunque ya estaba retirado de su puesto activo en 1998. Que si lo piensas, o sea, justo ayer tenía esa discusión de cuánto te cuesta comprar a alguien, ¿no? Y cómo se ha vuelto más cara la corrupción. Me encanta que así llegas del fin de semana de tus discusiones de que con tu esposo, con tus amigos, siempre de los episodios. Llega como muy debatido el tema. Si lo piensas, 22 millones de dólares
es una corrupción barata. O Sí, sea, ahorita la corrupción sí. se ha puesto muy cara. O sea, o sea, de verdad que a partir del 2018 siento, hay un cambio significativo en los montos. O sea, es que ya hoy es montos de corrupción de 500, 600 millones de dólares. sí, porque sí, yo sí. justo lo que discutía con Manuel le decía, ok, pero ¿qué significa comprar el voto de México? O sea, ¿cuánto dinero me cuesta comprar el voto de México? Depende. O sea, no Depende. cuesta lo mismo el voto de México que No, el que el voto de- de Camerún, Claro, ¿no? sí, O sea, exacto. Pero ¿cuánto es? Güey, si lo piensas, 22 millones de dólares. O sea, son casi 10 años. No es tanto dinero. no. No, y sobre todo porque o sea, estamos hablando solamente de lo que venía del ISL. Sí, entiendo. Pero piensa que hoy el CEO de JP Morgan gana 24 millones de dólares al año. Sí, 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 sí. Entonces, realmente era una corrupción como medio barata. Sí, sí, O sea, sí. entiendo que hay que traerlo a valor presente, pero Nos la está verdad sí faltando estaba, esta temporada nos está toda la faltando, traída a pero valor sí presente. estaba barata la corrupción. Ahora, De acuerdo. Ahora, viene Blatter. cuéntanos ese cambio, porque el cambio de Avalanche a Blatter también viene turbio. Muy. Y luego, pues, Blatter, ¿no? No, y Blatter es una locura. Pero, y además en Blatter pasan varias cosas que, o sea, para mí Avalanche siembra esta semilla de la votación pareja, que lo vi muy discutido en muchos, o sea, con youtubers especialistas más en el tema del soccer. Y no hay una forma El justa de soccer, hacer. miren a la tejana. ¡No! No hay una forma justa de hacerlo. ¿No te ardería que tú como México tuvieras menos poder de voto que Suiza? Claro, Como por, o sea, ¿cuáles van a ser los estándares para que me des más votos o menos? claro. Entonces, Es siento que subjetivo. no hay, o sea, Es de realmente opinión, no ¿no? sé si pueda ser por el número de equipos o las federaciones o las ligas locales. Y entonces, pues obviamente si Inglaterra tiene 14 ligas locales y Camerún tiene una, entonces tienes que ver como la relación entre ligas locales. No sé, pero tampoco hay una forma tan justa de hacerlo. Nada más esto estaba pensado para la corrupción, pero bueno, ahí te va. Sepp Blatter fue la mano derecha de Avalanche por mucho tiempo. Cuando Avalanche se ve obligado a renunciar, Avalanche y la gente que lo apoyaba a él apoya a Blatter. Compite un sueco que se llama Lennart Johansson, que prometía que si ganaba iba a haber transparencia financiera. Y aunque todo indicaba que iba a ganar la elección, claramente cuando le dices a gente que lleva viviendo 10 años de la corrupción que va a haber transparencia financiera, pues va a ganar el otro, ¿no? O sea, el que no promete eso. Blatter tenía el apoyo de un empresario catarí muy rico que estaba organizando el comité, que estaba Que era parte en el del comité de la FIFA, Ujú. ¿no? Antes de la votación, el catarí está trabajando muy duro en el lobby, le da $50,000 a cada uno de estos votantes de los países africanos, 50 países africanos, 50 votos, cada uno $50,000. Blatter gana 111 votos contra 80 y el güey dice, yo no tengo nada que ver con el catarí. Lo que él hizo, no hizo, no tiene nada que ver conmigo. Ahora, claramente, Blatter, que era la mano derecha de Avalanche, sabía lo que estaba pasando con la agencia y lo deja pasar. El juez de ética de la FIFA, que existe el juez de ética de la FIFA, dice en 2013 que el comportamiento de Blatter como que fue torpe. O sea, como que no se fijó tanto en lo que estaba pasando, no era mala conducta y eso siempre sucede. Esa es la clásica excusa de toda la vida, de todos los fraudulentos que vemos, siempre es como no puse atención en las cosas correctas. Como omisión. Ajá, y no tanto como omisión. actuar mal. Blatter duró, o sea, en la FIFA del 98 al 2015, que es cuando explota toda la bomba del FIFA Gate. Y ahí te va. O sea, pasan muchas cosas con Blatter, pero creo que hay que centrarnos. Es más, o sea, te voy a dar dos temas muy relevantes de Blatter. Primero, fue la primera vez que un país asiático organiza la Copa Mundial, que fue Corea del Sur y Japón. Fue la primera vez que un país africano organiza la Copa del Mundo, que fue Sudáfrica. Y para este momento ya, o sea, el fútbol es el deporte más popular del mundo y la Copa Mundial. ¿Qué tal lo cool? El fútbol. El fútbol. Y es la transmisión de deportes más vista. Ahora ahí te va. Me voy a centrar tantito en Sudáfrica, porque creo que este es un punto clave que necesitamos ir después. Después de Sudáfrica viene Brasil. Seleccionan a Sudáfrica, seleccionan a Brasil. La selección de Sudáfrica es el primer momento donde la FIFA entiende el poder político de una Copa Mundial. Porque Sudáfrica venía del apartheid y era ya el Sudáfrica de Nelson Mandela. Y entonces era como, o sea, chance no tenemos ni la infraestructura, no tenemos nada para hacer la Copa del Mundo, pero esto nos va a dar visibilidad de que ya somos un país renovado. Y entonces es cuando Blatter y realmente la FIFA se dan cuenta de que esto no solo es una ficha monetaria, es una ficha política. Tal vez no solo nos necesitamos fijar en el dinero que nos puede dar ese país. Tal vez nos necesitamos fijar en momentos críticos que estén sucediendo para que nosotros juguemos esa ficha con la gente política y entonces digan, los gobiernos vamos a meterle dinero también a la FIFA, aunque no tenían en teoría nivel en el entierro porque los únicos que ganaban eran los derechos de transmisión. Viene Sudáfrica y luego viene Brasil y los dos son el peor negocio del planeta Tierra para la FIFA. Pierden una cantidad de dinero porque ninguno de los dos estaba listo para una Copa del Mundo. O sea, a ver, Brasil estaba viviendo un momento muy
truculento en su historia. Muchos estadios se estaban quedando a la mitad también en Sudáfrica. Entonces la FIFA tuvo que poner dinero. Luego la FIFA tuvo que convencer a ciertos sponsors. Perdieron una cantidad de dinero en esos 2 mundiales, que fue una locura. Normalmente las votaciones de la FIFA se hacían una por una. O sea, ¿no? Tenías como, primero se vota Sudáfrica, después se vota Brasil. Pero después de este fracaso, como que la FIFA dice, a ver, necesitamos reestructurar lo que estamos haciendo y vamos a crear un mejor negocio. Y entonces, ahorita te vas a explayar ya en lo que viene de Rusia y Qatar, pero dicen, vamos a juntar 2 votaciones. Y esas 2 votaciones, ¿qué van a hacer? Que sea más fácil comprar los votos. Sí. Y más fácil y más caro. Porque vas a tener 2. Sí, ellos lo argumentan como que venían de la crisis de 2008-2009, no había dinero y necesitaban asegurar los patrocinios de 8 años en vez de solamente los de 4 años. Claro. Y entonces, en la votación de 2010, ponen los 2 siguientes mundiales a votación. O sea, las 2 siguientes sedes de los mundiales. Ese es su argumento, pero bullshit. O sea, lo que había pasado era en los mundiales anteriores. Ahora, me salté una parte que también es relevante, que es el tema de Corea del Sur, ¿no? O sea, ahí les va. Antes de que sucedan estas 2 que les digo que eran como mal negocio y se ve la ficha política, en 2002, antes de las finales de la Copa del Mundo en Corea del Sur y Japón, el secretario general de la FIFA hace un expediente de 30 páginas sobre 8 cargos filtrados a los medios, acusando a Joseph Blatter de prácticas contables engañosas y de conflicto de intereses. El presidente ordena a un equipo de funcionarios que respondan por escrito en 2 semanas, ¿ok? Tienen 2 semanas para responder. 11 miembros del comité ejecutivo que habían presentado una denuncia penal contra Blatter dicen, nos vamos a retirar. De la nada. De la nada. De la nada. Y este cuate que fue el que hizo el expediente de 30 hojas, lo despiden. De la nada también. De la nada. Y luego sucede lo que te estoy diciendo de como que Blatter se da cuenta que tiene mucho poder y además ahora tiene poder político que no había tocado. Y no sé si te acuerdas que fue súper controversial que Corea del Sur llega a las semifinales ganándole a equipos que eran los favoritos. Italia, España. Italia, España. Y fue como, aquí hay mano negra. Que había rumores. Claro. Ahora, fíjate que estoy pensando que yo fui al Mundial de Brasil. Te doy ese fun fact. Fui a la semifinal, que era Alemania contra Argentina. Y fue un mundial que verdaderamente te dabas cuenta que algo estaba sucediendo. Ahí está. Semifinal del Mundial. ¿Cuánto puedes vender de hot dogs y refrescos? Todo. Lo que te imagines, ¿no? O sea, hay un show adelante. O sea, estás 6 horas en el estadio. Nos tuvimos que salir porque no había nada de comer. No había papas, no había hot dogs, no había nada. Y yo ya estaba, o sea, no podía ver, ya llevábamos 4 horas y media ahí en lo que te formas y tal. Sí. Y decíamos, ¿qué está pasando? No hay comida en los estadios, en la final no había comida. Entonces, la FIFA estaba en un momento muy crítico. Wow. Ajá. Y por eso llega esta parte que es aquí empieza el FIFA Gate. Sí. O sea, aquí está el chisme bueno. Sí. Todo el chisme es bueno, pero aquí está el mero mero. Güey. O sea, la selección de Rusia y Qatar. 2010, lo que habíamos dicho. Dicen, ¿saben qué? La crisis está muy fea, no tenemos dinero, queremos ya asegurar nuestros patrocinios para los siguientes 8 años. Entonces, en vez de hacer solo una votación, vamos a hacer 2 al mismo tiempo. Los candidatos para organizar 2018 y 2022, como se divide es una tiene que ser en Europa y la otra fuera de Europa. Ese es como el criterio, ¿ok? Para 2018 los candidatos son Rusia, Inglaterra, España, Portugal como un equipito y Bélgica y Países Bajos como otro equipito. Y para 2022 está Estados Unidos, Australia, Japón y Qatar, la que es fuera de Europa. Los favoritos son Inglaterra para la europea, Estados Unidos para la fuera de Europa. ¿Por qué? Tienen todos los estadios, ya no tienen ni siquiera que construir nuevos, tienen toda la infraestructura, son países muy conectados y fáciles para toda la gente que quería ir. O sea, como que en general tienen dinero. O sea, lo que tiene sentido acá es que Inglaterra y Estados Unidos sean los que ganen. Vamos a dar un poquito de contexto de los competidores, cuáles eran las circunstancias. Tenemos a Rusia, que Rusia no tenía tradición futbolística. O sea, Rusia, decías, ¿y por qué era candidato? Nadie entendía. Su equipo ni siquiera se había clasificado para jugar el Mundial de Sudáfrica 2010. No contaba con estadios ni infraestructuras adecuadas. Sí. Y acuérdate que en 2014 iba a albergar los Juegos Olímpicos de invierno. Había dudas muy serias sobre cómo iba a poder construir lo que se necesitaba al mismo tiempo que hostear los Juegos Olímpicos de invierno. El país está lejos de todos. El idioma nadie lo habla. O sea, es una cultura distinta. Era una complicación para que los jugadores y los espectadores se trasladaran para ir al Mundial.
La FIFA misma calificó la candidatura de Rusia como la más arriesgada por temas operativos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Temas políticos, como ya lo habías dicho. Putin veía la Copa Mundial como un tema político para mejorar la reputación y la imagen del país. Y no solo la del país, la suya adentro de Rusia. Porque si Putin lograba demostrar que ganaba ser la sede del Mundial, la gente iba a estar su feliz. reputación interna iba a mejorar. Putin está dispuesto a ganar la elección, costara lo que costara. A ver, cuando anuncian que Rusia va a ser como el ganador y están como, o sea, les dan la copa y está como Blatter diciendo quién es el ganador, dice como Rusia, no está Putin, hay un cuate ahí de tercera, o sea, el cuarto güey en mando, la gente se voltea a ver, o sea, tú ahí sí ves que hay una sensación de qué está pasando, porque además Rusia es un país muy controversial y en temas políticos. Putin más, siempre se ha peleado con Estados Unidos. Entonces, verdad que ves la gente en el clip y dices, what the fuck. Sí. O sea, y Blatter Rusia y saca su papelito así y él feliz de la vida, pues sí. Pues sí, money talks. Después tenemos al siguiente candidato que es Qatar, en donde en verano hay 50 grados centígrados, lo que real implica no solamente no estar cómodos, o sea, es un potencial problema de salud para los jugadores. O sea, jugar en 50 grados centígrados no está chistoso. No había suficientes, pero ni restaurantes, ni hoteles, ni estadios, o sea, nada de lo que se necesitaba para ajustear a la cantidad de gente que iba a ir al Mundial. Se necesitaría, o sea, se decía que se iban a necesitar, y bueno, ya sabemos que ganó y se usaron, empleados migrantes para poder construir a tiempo los estadios que se necesitarían. Que dato curioso, bueno, curioso no, triste. Sí, vi. Las condiciones en las que tenían a estos migrantes eran terribles. O sea, murieron más de 6.500 migrantes que trabajaban en la construcción de la infraestructura que se necesitaba. Porque claro, tú piensas, 50 grados centígrados. No había tiempo suficiente para construir todo lo que se necesitaba construir. Entonces, las condiciones en las que los tenían y estas pobres de naciones que necesitan dinero y entonces te traes a pakistaníes, o sea, verdaderamente es un tema muy pésimo. O sea, trabajaban horas y horas y horas abajo del rayo del sol. O sea, una cosa terrible. Se murieron más de 6.500. O sea, neta, a veces cuando hablamos de números, de si se murieron 6.500 personas no nos damos cuenta, pero ponles nombre y apellido. Sí, no, y en las Torres Gemelas se murieron menos de 2.000. Sí, o sea, démonos cuenta de el nivel de atrocidad. Sí, claro. También era un riesgo el tema de la discriminación LGBTI de mujeres en Qatar, porque obviamente representa un riesgo para los asistentes LGBT y mujeres. Y de cualquier forma, el jeque árabe quería a fuerzas que Qatar fuera relacionado al deporte. Ya hemos visto en capítulos anteriores, como cuando hablábamos de Saudi. Sí, los países tienen la vista puesta en el deporte para limpiar su imagen. Y se ha vuelto justo eso, ¿no? Como que el deporte sí se ha vuelto un tema en donde los países en general ganan reputación cuando son relacionados a... Y sobre todo, pues, el mundial. O sea, la FIFA es, ¿no?, el deporte más popular. Ahora, Qatar tiene uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, como ya sabemos, y el jeque a nivel personal tenía más de $1,000 millones de patrimonio propio. A gusto. Entonces, pues obviamente, a ver, dinero, no sabemos para qué, pero dinero había. Y además ahí te va. O sea, ¿qué tienen en común Qatar y Rusia? Los dos tienen gobiernos que son autoritarios. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, cualquier otro país gana la Copa del Mundo, los fondos que se usan para construir los estadios, etcétera, son públicos. No, tú los ves. O sea, piensa en un país, son transparentes. O sea, la gente podría buscar, ¿no? Claro. Oye, ¿de dónde viene el dinero? Claro. Estos dos tienen muchísimo dinero. O sea, Rusia y Qatar, digo, Qatar obviamente significativamente más que Rusia, pero tienen muchísimo dinero. Los dos son gobiernos autoritarios. Hay cero transparencia. Claro. Era obvio que eran los mejores amigos del planeta Tierra para hacer esa sede. Además, cuando te digo que en Rusia estaba como el cuarto güey ahí, cuando sale Qatar, sale el jeque vestido de traje. O sea, es un momento como me estoy modernizando y quiero que todos me vean, que estoy vestido de traje y aceptando este honor que es ser el host de la Copa del Mundo. Entonces, es un momento, híjole, o sea, muy clave. Luego tenemos, o sea, a ver, ya vimos la situación de Rusia, tenemos la situación de Qatar, ahora vamos a ver los demás candidatos. Tenemos Australia, Corea y Japón. ¿Qué pasa? Implican un tema complicado de horarios para lograr una transmisión internacional interesante, ¿no? O sea, la gente despertarse a las 3 de la mañana para ver el partido, o sea, claramente te baja la transmisión.
Entonces el uso horario de alguna forma los descalificaba de ser la mejor opción. Y el dinero está en los derechos de televisión exacto. y no vas a poner una en el empresa rating y la a las 3 de la publicidad mañana. y quién va a querer publicitarse si nadie de este lado del mundo lo va a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Australia, Corea y Japón de alguna forma se descalificaban por estos motivos. Y luego teníamos Estados Unidos e Inglaterra que la verdad, siendo objetivos, eran los ganadores más obvios Sí, es lo que de decías. estos Eran candidatos. prácticos, conectados, infraestructura, dinero, hacía sentido. Estadios, ya tenían los estadios. Sí. ¿Sabes? Tienen suficiente infraestructura para recibir a toda la gente que atiende al mundial. Un clima decente, un uso horario más parecido a la mayoría del mundo, conexiones de aeropuertos, vuelos, aerolíneas, o sea, es fácil llegar. O sea, en general, todo apunta a que son los países adecuados, climas un poquito más normalitos, o sea, no los extremos que estamos viendo allá, ¿no? Que a ver, también siento que aquí vale la pena decir que, o sea, Qatar no solamente llega a querer ser la sede de la Copa Mundial. Ahí te va. Poquito tiempo después, los cataríes, un fondo catarí, ya sabes, de esos que todos vienen del mismo jeque, compra al Paris Saint-Germain. Y empieza como esta ola de compra de los fondos árabes a los equipos. Y además, poco tiempo después de que compra el Paris Saint-Germain, Al Jazeera se queda, que es la televisora, o sea, del mundo árabe, se queda con los derechos de televisión del PSG, del Paris Saint-Germain. Entonces, se ve que esta corrupción, o sea, no solamente es lo que te digo que hay mucha carnita en el fondo, porque no solamente se queda en, la sede de la Copa del Mundo, no, es quién compra el equipo, quién se trae el mejor jugador y quién eventualmente es el dueño de los derechos de televisión que le va a dar el dinero para eventualmente volver a comprar otro asiento en la votación. Entonces, es un flywheel de la muerte. O sea, literal. Ahora, ¿cómo se descubre la mugre? El Sunday Times. A ver, solo cabe destacar que aquí sí voy a dar mi opinión personal, pero a los gringos les ha valido toda la historia de la FIFA X. No les importa. Este es el primer año donde, sí podemos ser el candidato para tener la Copa del Mundo. Y cuando se los quitan es cuando se arden. Y entonces, para mí, todo lo que sucede a partir de aquí, de que el Sunday Times descubre la mugre, es una obra de teatro pensada para dejar a los gringos como en la cima y al final pues se quedaron con la siguiente Copa del Mundo. o Entonces, sea, que el Sunday Times es inglés. Entiendo, pero sí, entiendo lo que dices. ¿sabes? No, Como entiendo lo que el dices. involucramiento de la FIFA es una obra de teatro creada por los gringos porque estaban furiosos. A ver, y al final el rey son los gringos porque los gringos son los que logran sacar todo y que además no se oye tanto de los ingleses porque es un buen punto el que tocas, pero no solo la FIFA estuvo involucrada, el MI6 estuvo súper involucrado en el tema de la FIFA. ¿Qué hacía el MI6? No está cazando asesinos de terroristas por ahí. O sea, ¿cuándo se empieza a descubrir la mugre? Ya te dije que mi teoría mucho es como todo el mundo está súper ardido. Pero bueno, un par de semanas antes de que se lleve a cabo la votación, unos espías encubiertos del Sunday Times, es mi sueño ser un espía encubierto del Sunday Times, de Inglaterra, agarran con las manos en la masa. Imagínate, el Inglaterra dice, nosotros tuvimos que haber ganado esta votación, esta sede, y entonces le pagan a unos espías para que descubran por qué no ganaron. Reporteros encubiertos como empresarios americanos tientan con pagos y bueno, obviamente están grabando estas conversaciones y se dan cuenta que pues los delegados sí, o sea, no solo los tientan, obtienen la tentación, ¿sabes? Aceptaban cambios, aceptaban pagos a cambio de votaciones por Estados Unidos. Nigeria lograban aceptando colocar a Estados Unidos como segunda opción a cambio de $800,000 porque ya le había comprado la primera opción. Y lo dice en la grabación. Sí. No, ya no puede ser mi primera opción porque ya acepté otra corrupción, ya la vendí. Entonces, pero la 2 te la doy. No hay tema. Va. El delegado de Tahití fue grabado diciendo que ya había aceptado $12 millones por votar por otro país. También, que pongan una tabla de corrupción, porque ¿por qué el pobre de Nigeria 800,000 y $12 millones? O sea, un estándar. Vamos a estandarizar. Sí. Llevamos 20 años haciendo a promediar en 3 millones. O sea, ¿estás de acuerdo? Okay. Obviamente en teoría estaba prohibido, ¿no? Recibir regalos y sobornos. Entonces los agarra con las manos en la masa. La FIFA suspende a estos dos delegados para la votación, pero no los sustituye por otros votantes. O sea, solo, bye, se van. O sea, de 24 baja a 22. No los meten a la cárcel, no está sucediendo nada, ¿ok? O sea, solo les dicen, váyanse a dormir. Eso, ¿qué pasa? Le da fortaleza a Rusia y Qatar porque pasamos de 24 a 22. O sea, se ahorraron un dinerito ahí. Sí, no, y o sea, como que la lógica acá es meramente matemática. Tenías 24 votantes. Rusia y Qatar eran los menos preferidos para ganar. Cuando tú bajas a 2 votantes y ya el denominador, vamos a decir, se vuelve 22 en vez de 24,
con que, como tú dices, compres a unos poquitos, esos que compraste ya pesan Su más. porcentaje pesa más. La relación entre numerador y denominador ya es mayor. Dios mío. Entonces facilita lograr que ganara Que Rusia gane. y Qatar. Ajá. Y aquí, o sea, se crea mucha controversia. Justo lo que estábamos diciendo, qué está pasando. O sea, nadie entiende por qué están ganando esos. Y después, cuando se destapa esta controversia, se saben varias cosas. Ahí te va. Platini, que era uno de los 24 miembros votantes que siempre había apoyado a Estados Unidos para los Juegos del 2022, cambia su voto por Qatar después de que 9 días antes de la votación, Sarkozy le organiza una reunión con el príncipe de Qatar. Entonces, júntate, vente, vamos a echarnos un café. Ok, qué sospechoso. Casual. Ajá. Luego, otro millonario que era Bin Hammam, que era de los otros 22 votantes, siempre fue leal a la corona catarí. Que era el catarí Millonario que de estaba- Blatter. El original. El el primero, el de los 50,000, 50, no sé qué. ¿no? 50,000, exacto. Organiza reuniones por todo el mundo y les ofrece, no dinero, pero cruceros, viajes, comidas. Una convención, tal. vamos Una a convencioncita, güey. Después recibieron transacciones que sumaron $5 millones entre todos. O sea, Esos todos estos mismos, que se llevó de viaje, casualmente. Ajá. luego recibieron transacciones $5 millones. Reciben Doha al equipo ruso y acuerdan apoyarse mutuamente para las candidaturas. O sea, ahí ya se olía. En el caso de Rusia, también los ingleses contratan a Christopher Steele, que, cuéntanos quién era ese. O sea, hermano, Christopher Steele era un espía, un ex agente de la MI6 que era experto en Rusia. Y de hecho, Christopher Steele después se hace famoso por sacarlo del dossier de Trump y Rusia. Pero este cuate le dicen, tú que sabes todo de Rusia, ayúdanos a investigar en qué estuvo involucrado Rusia para poder ganar la sede. Y entonces él descubre todas las corrupciones, literalmente descubre que se habían reclutado funcionarios del gobierno ruso y oligarcas cercanos a Putin para impulsar el esfuerzo, cerrando acuerdos corruptos de gas, imagínate, con otros países a cambio de votos. Iba mucho más allá. O sea, para mí el Sunday Times como que empieza a rascarle. Uh-huh. O sea, aquí hay tantita mugre y es cuando ya se mete en el García Report y todo eso. Ahora, échanos eso. Ahora, un pequeño paréntesis antes de hablar del García Report, que ya es cuando explota todo, que es en el 2011, la pelea de Blatter versus Bin Hammam. Que era el que Acuérdense, 50-50-50. que Bin Hammam era mejor amigo de Blatter y había corrompido a todos estos 50 con los 50,000 y todo para que ganara Blatter. O sea, estamos hablando eran del mismo equipo, vamos a decir, se apoyaban entre sí. Pero en 2011, Bin Hammam se emociona mucho por la victoria de Qatar. Y está como en adrenalina, un poco como de ahora quiero ser el rey del mundo, ya logré que ganara Qatar. Y yo quiero ser el presidente. Exacto. Y como que ya le decía a Blatter como, oye, ya me toca a mí. Y Blatter así aferrado a la silla presidencial de que no te toca a ti, yo seguiré por siempre. Y entonces dice Bin Hammam, pues si no me vas a apoyar, pues me postulo yo solito como contrincante. Y entonces se postula como para la presidencia como contrincante de Blatter. La pelea estaba reñidísima. Realmente no se sabía quién iba a ganar. Obvio. O sea, casi que 50-50. Casi que Blatter diciendo, no, yo sí tuve que ver con los $50,000 de los 50 delegados. Ya sabes, del principio. O sea, Blatter promete a la CONCACAF $1 millón de dinero de la FIFA, o sea, no de él. Como que les da esta zanahoria que les dice como casi que si gano yo la presidencia otra vez, les voy a dar en el presupuesto $1 millón a la CONCACAF. ¿Sí me entiendes? Como... Claro. O sea, eso ya se prohibió, ya no lo pueden hacer. O sea, ya no, en época de campaña ya no pueden estar diciendo como... Cambios en el presupuesto. Ajá, exacto. Bin Hammam se reúne con delegados caribeños, la misma de siempre. Agarrar a los vulnerables, a los chiquitos y se reúne con los caribeños y les ofrece $40,000 en efectivo por país. $40,000 estás hablando, o sea, $40,000 para mí es un dineral, pero pensemos, no es nada. O sea, para ganar un voto. Nada. Sobre todo cuando a un güey le dieron $12 millones. Algunos lo acusan. O sea, de todos los que juntó a los caribeñitos en Trinidad. Y esto obviamente desencadena un escándalo que hace que Bin Hammam se tiene que bajar de la candidatura. Y entonces, al final, Blatter se reelige sin contrincante. Y Blatter, sí. Seguro Blatter les pagó al... No, no es cierto, esto sí no lo tenemos. Sí, yo digo que sí. Para que lo acusaran. Después, el Bin Hammam publica en su blog, como el blog de Maca, deberían haberme concedido el beneficio de la duda, pero en lugar de eso,
se me ha prohibido toda actividad futbolística. Porque claro, o sea, le prohíben la candidatura Sí, ya no tocas la y FIFA. además queda suspendido de toda actividad futbolística por el comité de la ética de... Me encanta que había un comité de ética en la FIFA. ¿Va? Sí, De- o sea, sí, no de qué hicieron servía. nada 20 años. Bingham dijo a los periodistas en ese momento que la suspensión es desafortunada, pero pues aquí es donde estamos. Así es la FIFA, dijo públicamente. Claro, o sea, son estas pequeñas señales que te hacen ver como de sí. Sí. O sea, la FIFA es una organización criminal, señores. Y aquí ya estamos a un minuto, o sea, estamos a meses de que explote. Blatter obviamente es reelegido sin oposición y Bingham nunca regresa a la FIFA. Se acaba su historia Qué dentro triste. de la FIFA. Por ahí. Ahora, 2014, Sunday Times otra vez. Y ahora sí, el famosísimo García Report. En 2014, el Sunday Times saca más mugre a la luz. Informa sobre una gran cantidad de correos electrónicos y otros documentos que se filtran que sugerían que Bingham, es nuestro famoso amigo catarí, supuestamente había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de la FIFA. Salen correos, La clase. la clásica. Un investigador de ética de la FIFA, que era exfiscal de Estados Unidos, que es Michael J. García, traía una investigación que empezó en 2012 y él encuentra pruebas graves de pues, irregularidades en el proceso de licitación de 2010. Y en septiembre de 2014 entrega un reporte de 350 páginas con toda la investigación. Y tú dirías, bueno, este reporte pues ya sale a la luz. Hans Joachim Eckert, el presidente de la sala de decisiones del Comité de Ética, decide no publicarlo. ¿Por qué? Solo dice, por razones legales. Sí, porque él estaba seguro. O sea, y en noviembre, o sea, esto fue como así, Sí, sí, sí. mes tras mes, en noviembre de 2014, Eckert, que es este cuate del presidente de la ética, de la sala de decisiones de ética, publica un resumen de 42 páginas. O sea, como que él dice, no voy a publicar el original de García, de 350, y yo voy a hacer un resumen de 40 páginas. Y ese es el que voy a publicar, de 42 páginas. O sea, imagínate las omisiones. Y entonces en sus hallazgos, o sea, publica los hallazgos que encuentran en estas 350 páginas. Y en el resumen deja libre de pecado a Rusia y a Qatar de cualquier irregularidad durante esta candidatura. O sea, mugre tras mugre tras mugre. Y por esto se mantiene la decisión de que las Copas Mundiales sí se llevaran a cabo. O sea, era para que volvieran a hacer Sí, lo que querían era comprar tiempo, esa es la Ajá. verdad, y ya. O sea, que nadie les pidiera regresar el dinero. García obviamente apela contra esta decisión. Y la FIFA dice, tu apelación no es admisible. Y García obviamente renuncia a su no tiene cargo sentido. como investigador de ética de la FIFA porque es como, ¿qué hago aquí? Sí, O sea, ¿cuál es mi rol? Sí, que No sé, después... y no sé si lo retiran, o sea, un poco, o sea, como lo renuncian. O sea, Sí. seguramente fue un acuerdo mutuo en donde ya es como que, ¿qué hago aquí? Y también a él le preocupaba, o sea, sí le preocupaba estar atado a esto. Su porque- reputación, claro, Ajá, ¿cómo su no? reputación y legalmente. Porque él decía que se sepa que yo dije esto, ¿sabes? Al menos que se sepa Que yo lo dejé, dije, sí. que dejé esto estipulado. Ahora, viene una parte, de verdad esta historia, Chuck Blazer. Esta es la No les mejor. va. Esta es la mejor para mí. ¿Quién es Chuck Blazer? O sea, primero les voy a dar contexto. 70 años, es un señor. Barba, melena enredada, como chinos despeinados. En un artículo de ESPN lo describen como parecía Santa Claus, hablaba como albañil y vivía como el top 1%. Literal. Me encanta. Me encantó esa descripción. A ver, Chuck Blazer tenía una oficina en la Trump Tower en Nueva York. Sus gatos tenían... No, vivía, ¿no? Tenía dos departamentos. Tenía uno dos de los gatos y departamentos, uno suyo. Pero no sé si eran departamentos o su oficina, como que no queda claro, porque en el de los gatos solo había una tele que ponía Animal Planet en replay y ahí estaban los gatos. Y se paseaba por Central Park con su loro en el hombro. ¿Y sabes quién pagaba por esos departamentos? La CONCACAF. O sea, se me olvidó decir claramente que Chuck Blazer era el antiguo secretario general de la CONCACAF, que se convierte en espía del FBI. Pero primero vamos a Pero ver ¿cómo se convierte? cómo se convierte. Es o sea, Chuck Blazer es un multimillonario que se hace de cero a costa de corrupción. Él crece en Queens, se casa con su novia de toda la vida, empieza trabajando en el negocio familiar en los suburbios de Nueva York y empieza como siendo el coach del equipo de fútbol de su hijo. Poco a poco se va metiendo en las asociaciones relacionadas con el fútbol. Fue subiendo hasta que llega a ser de las personas más poderosas de la FIFA. Chuck fue miembro del comité ejecutivo de la FIFA del 96 hasta el 2013 y secretario de la CONCACAF del 90 al 2011.
te digo que lo de la Trump Tower que vivía ahí estaba muy chistoso. Y le decían Mr. 10% porque logra negociar que se le pagara el 10% de todos los deals comerciales que cerraba la CONCACAF. Y todo mundo lo sabía. Imagínate el Mr. 10%. Una Imagínate que te digan belleza. Ajá. O sea, aparte el cuate no había pagado impuestos en 17 años. No le había informado al gobierno de Estados Unidos que tenía cuentas globales en las Islas Caimán, como que tienes que decir. Tenía $20 millones de la FIFA desviados en cuentas externas internacionales. No reportadas. No reportadas, que nadie sabía que la tenía. Y ahí te va. Desde 2010, 2 agentes del FBI, Randall y Gaeta, estaban haciendo pues esta investigación exhaustiva para entender las irregularidades y tener su venganza ahí los gringos. Y están como examinando grupos criminales de Georgia, Rusia y Ucrania que hacían estafas en Estados Unidos, tratando de encontrar vínculos criminales de los operadores con empresarios políticos y poderosos de Europa del Este. En este proceso se dan cuenta que Rusia podría estar sobornando a los delegados de la FIFA para hacer la sede mundial, ¿ok? Y dice, no, aquí hay algo. Porque, a ver, ahí te va. No es fácil meter a la FIFA en lo que estaba sucediendo. Porque ¿qué tiene que ver? Digo, al FBI en lo que estaba sucediendo. Porque ¿qué tiene que ver el FBI? Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Entonces necesitaban encontrar un link con Estados Unidos. Necesitaban encontrar Las cuentas. las cuentas. Alguien tenía que tener cuentas ahí y alguien tenía que estar lavando dinero en Estados Unidos para que Estados Unidos pudiera tener el pretexto. Sí, o sea, Estados de ir Unidos a necesita buscarlo. decir, Estados Unidos está afectado Claro. por esto, entonces ya me puedo meter. Exacto. O sea, algo los tiene que atar a la ley de Estados Exacto. Unidos para que yo me vaya a Zúrich a ver tus cuentas. No Exacto. puedo de la nada llegar. Entonces, estos dos empiezan a investigar como a las confederaciones. La más marrana era la CONCACAF por este Chuck Blazer. Y dicen, miles de millones de dólares en transmisiones, marketing y otros honorarios viajaban casualmente a la bolsa de 2-3 de esas federaciones. Y dicen, aquí hay algo más. Los sobornos rusos sí están interesantes, pero pasan a segundo plano. O sea, la realidad es que hay mucha más porquería que sacar a la es luz. que Randall y Gaeta empiezan esta investigación por lo de Rusia. Sí, o sea, Pero luego se dan cuenta que lo de Rusia es como la punta del iceberg. O sea, la carnita está en las federaciones. Exacto. Y además, no solo la carnita, esta atadura de que sí la lana pasaba por cuentas de Estados Unidos. Y ahí estaba la carnita. Chuck Blazer, pues obviamente era el target obvio, era el único americano y además pues era el secretario general de la CONCACAF y además era un hombre que era muy públicamente excéntrico y muy públicamente se sabía cuánto gastaba. O sea, hacía fiestas como navideñas y de Halloween y hay un chorro de fotos en sus redes sociales sobre todas estas excentricidades que hacía. Y después se les une un cuate que se llama Berryman, que es un agente experto en como fraudes internacionales, o sea, transacciones como internacionales. en temas, exacto, de transacciones. De transacciones. Y De este que te cuate encuentra las así, cuentas y las transferencias. enredadas. Ahí estaba la cosa. Y entonces, en 2011, saliendo de su departamento en Nueva York, ya así Chuck Blazer va a cenar con su novia, llega el FBI y le dice, a ver, sabemos todo de tus delitos fiscales, pero si cooperas con nosotros, te vamos a dejar de perseguir. Lo que requerimos de ti es que nos pases toda la información de corrupción de la FIFA. Sí, o sea, a donde nosotros queremos llegar es a todo el enredederío de la corrupción de Tú y las tu loro y tus confederaciones. Entonces, tenemos mucho con qué encerrarte a Hay ti. que rascar. Pero mejor ayúdanos a encontrar todo eso que es más grande. Eso es una buena estrategia. Yo pensaría que Chuck Blazer era bastante grande, pero bueno. Entonces, Chuck de que va, jalo. No le Pues pide sí. ayuda a nadie. Y Imagínate. dice, bájala. Graba conversaciones y entrega documentos por 2 años. 2 años se está grabando. Pero tienen que parar la operación. Pero dato curioso, sudaba tanto el Santa Claus con sus marañas Sí. de pelos y Sí, su loro. su loro que no le pueden pegar el micrófono en el cuerpo. ¿Cómo? Ajá. Y entonces se lo tienen que poner en el llavero. Y entonces siempre como que llegaba con las llaves y las ponía en la mesa y las llaves era lo que grababa todo. No. Ajá, eso es un dato chistoso. Bueno, o sea, el New York Daily News se entera de que esto estaba sucediendo, saca todo a la luz y entonces paran la investigación y deciden con lo que tienen, o sea, si esto explota, pues ya no. Sí, o sea, todavía tenía que seguir grabando no, y a todo el más mundo va a ocultar corruptos. cosas. Pero cuando el New York Daily News saca la noticia, es como, corran con lo que tenemos, agarremos a los que tenemos y ni modo, ya nos faltan muchos más, pero pues ya, cuando ya saben que Chucky es un espía, ya no podemos seguir con Claro. esto. Al final, o sea, Chuck Blazer muere en 2017 y en 2019 le encuentran un locker en New Jersey lleno de papeles y documentos donde pues básicamente decía, esta es la Todo. corrupción de la FIFA. Ajá. Esta es toda la historia.
claramente, ¿Qué a ver. hacía un locker? En vez de quemar todo. Y la esposa dice, la novia, Ajá. viuda novia, dice, no, pues es que siempre todo me pedía que lo llevara al locker y no me explicaba por qué, pero yo era la encargada de ir a llevar todo al locker. Ajá. A ver, yo creo que ella se estaba, o sea, preparando para que alguien lo buscara, Puede ser. tal vez, y él dijera, o tal vez era como su seguridad en, a ver, cuando eres un corruptazo y tienes todos estos escándalos, la verdad es que necesitas tener un security blanket para decir, oye, si algo me sucede, o si llego con la policía, decirles, tengo toda la info en un locker. Puede ser. Puede ser. No sé. Tal vez los de la FIFA sabían que existía el locker y por eso no lo tocaban, porque también Chuck Blazer, o sea, estoy convencida de que en alguna peda Chuck Blazer le contó a alguien que era un espía del FBI. Es que de verdad que es de esa gente que no seleccionarías como espía, o sea, simplemente Pero no. era su único gringo que podían usar. Sí, Es que pero, sí fue. pero era un mal gringo, o sea, tú si vas a seleccionar un espía, seleccionas a alguien como callado en la esquina, alguien que se te pierda, no el güey del loro por Central Park. Pero justo no había mucho gringo en la de FIFA. O sea, lo que decíamos al principio. Claro, no había con quién Es llegar. como, ¿a quién agarramos que sea gringo, que nos pueda llevar a toda esa mugre? Total. Es como, pues, el gringo que era presidente de la CONCACAF. Sí. Secretario general de la CONCACAF. Sí. O sea, Ahora, 2015, ya. El Ya. momento crítico del hotel de Suiza que todo el mundo está todo el esperando. mundo vimos ese video. Bueno, no todo el mundo, pero No, pero sí, que fue sí, es súper muy famoso épico, sí. en el hotel de Suiza. Mayo 2015 agarran en un hotel en Suiza a 7 de los sospechosos. Eran, creo que 9 sospechosos que habíamos podido grabar y elucubrar todo el tema con Blazer. Agarran a 7 en un hotel de Suiza. En los siguientes meses se acusa a 42 personas por los delitos de fraude electrónico, lavado de dinero, crimen organizado y suman las comisiones y sobornos $500 millones. Sí, imagínate el cuate que aceptó 40,000. Estaba así, Sí, ¿qué? haber dicho 500 millones. ¿Qué? Ahora, dato curioso, el 90% de los 7, latinos. Ajá. A ver, ¿qué pasa? Varios aceptan y como que firman acuerdos y dicen, a ver, te pago una fianza, pero ya deja de ir tras mí. Pero hay 3 que lo niegan. Y los 3 latinos y son extraditados a Estados Unidos. Todos latinoamericanos, Paraguay, Brasil y Perú. En 2017 son juzgados ante el Tribunal de Justicia, acusados por, entre estos 3, sumar $21 millones. No es ni el 10%, o sea, perdón, pero vi un video que decía, no era una cacería de gente fraudulenta, era una cacería de gente fraudulenta y de Latinos. y de latinos. Pues sí. Sí. Ahora, se demuestra que son culpables usando a los ejecutivos de marketing de las agencias. No, Que imagínate que, o sea, las agencias habían pagado los sobornos a estos cuates y entonces aplican la Chuck Blazer. Agarran a las agencias y les dicen, si tú aceptas todos los sobornos que diste, no voy tras de ti. Y entonces, usando a las agencias, demuestran, porque las agencias enseñan los depósitos, todas las pruebas de lo que había pasado. Entonces, estos cuates salen como, claro. o sea, no hay manera de negar que somos culpables y a las agencias ya no las persiguen. En el juicio, uno de los testigos dijo que Burga, que era el peruano, le hizo una seña como de amenaza de muerte en el cuello. O sea, como que le hizo así durante el juicio al testigo de la agencia, le hace. O sea, también hasta para ser corrupto hay que entender. Los que no nos estén viendo, estoy con mi mano haciendo como una señal como muerte. de en el cuello. Y los abogados lo defienden diciendo que es que tenía una picazón en el cuello y que le hizo así. Ay, para sí. rascarse la Sí, picazón. así, en vertical, ya sabes, no, así. Ahora chécate esto. A pesar de esto, que, o sea, claramente se ve que está haciendo una amenaza, el único que sale inocente de este proceso es él. Buen el abogado, Burga. el peruano. No, y quién sabe las amenazas. Sí. O sea, quién sabe lo que era capaz. Sí, no. Ahora, tú dirás, ¿y a todo esto dónde está Blatter? Sí, ¿No? claro. Blatter no fue juzgado en todo esto. No. Nos queda la pregunta. Si bajo su liderazgo operaba esta organización criminal, ¿él estaba libre de pecado? O sea, nos queda la pregunta de, ¿la organización entera era criminal, liderada por Blatter? ¿O Blatter era un tarado ahí que estaba dejando No, por todo pasar? favor. Claramente de tarado no tenía nada. Nada. Blatter renuncia en 2015. Por eso te digo que para mí es una venganza de los gringos y de los ingleses, porque realmente no hay una persecución criminal del sistema. O sea, simplemente hay suficiente alboroto Sí. para que les den la copa el siguiente año. Y se la dan. Y se la dan. Blatter renuncia en 2015 y FIFA
lanza varias reformas destinadas a fomentar la transparencia y una mejor gobernanza, incluida la formación del Comité de Auditoría y Cumplimiento en 2016. Ahorita vamos a hablar de esto. A finales de 2015 se descubre que Blatter había transferido más de $2 millones en fondos de la FIFA al presidente de la Federación Europea de Fútbol, el famoso Platini, en 2011. Platini ese año quería postularse para la presidencia contra Blatter y casualmente, después de estos pagos así de por circunstancias de la vida, decide no postularse como competencia de Blatter. Después, la Fiscalía General Suiza abre un proceso penal contra el presidente de la FIFA, obviamente, y el 21 de diciembre, mi cumpleaños, el comité... Se acerca. Se acercan los 30 y pico. No, ya tienes 35. ¿Para este momento? Ah, claro, fue mi cumpleaños recientemente. Entonces, la Fiscalía General Suiza abre un proceso penal en contra de Blatter y el 21 de diciembre el Comité de Ética de la FIFA le prohíbe nada que ver con temas futbolísticos. O sea, ya no puede estar cerca de la FIFA, de ninguna decisión. Al día siguiente se dirige a los medios, literal con una como bandita en el cachete, como un vendaje, porque se había sometido a una cirugía hace poco por un lunar. Y sale como con la voz así, como ¿te acuerdas cuando FTX? Sí, sale con la voz así como un líder herido y perturbado y dice, sigo siendo el presidente. Incluso si me suspenden, sigo siendo el presidente. Sí. Y Blatter, obviamente, hasta hoy niega haber estado implicado en cualquier acto de corrupción y delitos de la FIFA. Increíble. Vamos a adentrarnos a la conclusión. Con ¿qué pasa en la FIFA hoy? O sea, sabemos que en 2016 hacen este comité de auditoría y cumplimiento que en 2016 se creó este comité de auditoría y cumplimiento en donde se meten muchos controles, regulación, gobernanza. Cuéntanos en dónde está la FIFA hoy y si todos estos problemas de corrupción realmente ya terminaron. No, o sea... Esa es la conclusión. O sea, no. A ver, se publica un informe que lo que proponía era como cambios para restaurar la confianza en la FIFA, más transparencia, límites a los mandatos de los dirigentes y la eliminación de un sistema de comités corruptos. Pero, han pasado 7 años, 8 años, esas reformas ya se fueron borrando. Y el principal problema del que hablamos desde el principio, que es esa votación de un voto por país, etcétera, eso no fue cambiando. No. Entonces, no, o sea, realmente no va a suceder nada. El presidente actual de la FIFA, que es Infantino, fue uno de los que redactaron el famoso informe del que hablamos y dijo, yo voy a implementar estos cambios. Sí, fue como su sí, la razón por la que su campaña de yo voy a entrar para implementar todos estos cambios que yo diseñé, ¿no? Exacto. Y además, o sea, se han propuesto reformas que contrarrestan muchas de las medidas adoptadas originalmente, como el aumento en el número de comités, la eliminación del límite de mandato para los dirigentes, que es la única cosa que sí hacía sentido, ¿no? Pero no, porque al final puedes comprar la votación para el siguiente mandato. Sí, pero de alguna forma son controles que este cuate en teoría puso y que ahora él está proponiendo. Él mismo las está reformas. Y además hay diversas regiones, como Asia, Europa y América, que esas promesas de cambio o las ignoraron o las revirtieron. Las pusieron y 2 segundos después, ya que a todo mundo se le olvidó, las revirtieron. Exacto. La Confederación Asiática de Fútbol, la AFC, votó recientemente para eliminar los límites de mandato para sus presidentes y la CONCACAF nunca los puso. Entonces, les vale. Infantino ya creció su salario y ha consolidado más poder en su presidencia y él dijo como, no, vamos a tener menos poder. Ajá. Entonces, Infantino va a ser el nuevo Blatter y ya está, no hay nada. Lo único que sucedió para mí es que Estados Unidos logró lo que quería, que era tener una sede de un mundial. Y luego se nos olvidó a todos. Y otra vez regresamos al punto de que los únicos que han sido perseguidos son los latinos. Ahorita Azcárraga pues, está siendo juzgado por temas de corrupción porque, a ver, desde nuestro primer personaje, o sea, Avalanche y Televisa en ese momento eran mejores amigos. O sea, Televisa ayudó muchísimo a Avalanche a estructurar cómo se deberían de cobrar los derechos de televisión. Entonces sí, habría algunos chivos expiatorios, pero la realidad es que la FIFA no ha cambiado en nada y simplemente sigue la corrupción y hace sentido que los países chicos acepten $1 millón de corrupción y los países grandes 200 millones y ese voto lo tengas. Entonces, no está bien estructurado. Yo creo que debería de ser un sistema como tecnológico y transparente. Sí. Yo creo que la única la única forma realmente de eliminar la corrupción es la transparencia. Primero, que la sede esté en Suiza no hace sentido porque
las leyes de Suiza están pensadas para esa transparencia financiera. Y luego la votación tiene que ser pública. ¿Por qué la votación tiene que ser privada? A ver, para mí la pregunta más importante en este capítulo, y te la voy a hacer yo a ti, porque tú tienes opiniones fuertes y quiero ver qué contestas. Dime. No leas y escúchame, nada más así para agarrarte. Chun. Dame. ¿La FIFA es una organización criminal o la FIFA es una organización con muchos criminales dentro? La FIFA es una organización criminal. Yo también creo. O sea, a mí me molesta mucho ese speech de la manzana podrida. Exacto. Porque la manzana podrida no existe, o sea, puede hacer una cosa, ¿ok? Dentro de una organización no criminal. Pero una manzana podrida solamente se puede reproducir dentro de una organización que está podrida, dentro de un sistema que está podrido. Que el sistema lo permita. El sistema Aquí lo permita. Lo criminal es el sistema. Exacto. ¿Qué es lo que siempre decimos de, a ver, no sé, en el caso de Uber, ¿no? Ahorita tenemos a Dara. Dara probablemente tiene manzanas podridas. Todas las organizaciones tienen manzanas podridas. Pero si el sistema no alimenta esas manzanas podridas, el sistema no funciona. Para mí, el speech de la manzana podrida es siempre el argumento que usan las organizaciones podridas para justificarse y que a la gente le encanta perdonar esas organizaciones. Entonces, por conveniencia. Por conveniencia, porque es más fácil decir, hubo uno malo, que el sistema está podrido, ¿sabes? Sí, porque además aceptar que el sistema está podrido es hacerte responsable por las podredumbres adentro. Versus solo apuntar dedos y decir, este hizo mal, yo no te sabía y, oye, pues tú no implementaste los sistemas de control para que estas cosas no pasaran, tú eres parte de. Y en el episodio, por ejemplo, de Enron podríamos decir, fue Jeff Skilling, es que no, o sea, era un sistema corrupto, consistentemente había ese sistema. No me acuerdo, por ejemplo, Monsanto, este es un gran ejemplo de Monsanto. Monsanto consistentemente te demuestra cómo estaba hecho el sistema. Que el sistema estaba podrido. Sí. El sistema permitía que eso sucediera. Lo mismo pasa con la FIFA. Es el mismo tema con la Iglesia Católica, que justo les estaba contando que estaba oyendo el capítulo de Marcial Maciel. Esto sí no me importa, porque el sistema está roto. Sí. El argumento es, hay manzanas podridas. Es que sí hay manzanas podridas. ¿Pero por qué se puede dar? Pero el sistema beneficia a esas manzanas podridas. Sí. Entonces, definitivo es una organización criminal, o sea, no hay duda, pues que a nadie le importa, porque no se están jugando. A ver, yo creo que hasta Qatar, hasta el caso particular de Qatar, y diría, tal vez de Argentina, o sea, en el Mundial de Argentina también hubo mucha controversia porque Argentina estaba pasando por un momento, o sea, Argentina tenía una dictadura y la FIFA llegó y dijo como, vamos a limpiar la imagen de la dictadura y hicieron mentir a los jugadores y vidas estuvieron en peligro. O sea, creo que por eso te digo que Qatar y Argentina lo pongo como en un cajoncito, pero hasta Qatar, mucho del argumento de la gente es como, pero bueno, pues si se roban dinero los de la FIFA o no, ¿qué? O sea, es dinero pasando de una empresa a otra, tal. No hay nada en peligro, ¿no? Versus Monsanto, que tienes como vidas en peligro. Pero en Qatar sí demuestras que sí tienes vidas en peligro. En Rusia también, porque le estás limpiando la imagen a un país que tiene muchísimas controversias de derechos humanos. Entonces, sí. A ver, es como, a los árbitros les pagan. ¿No? O sea, como que no hay nada en juego realmente. Pero porque no te das cuenta de las implicaciones de la cadenita entera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me encantó este episodio. Sí. También largo. ¿Verdad que está largo, J-Lo? ¿Cuánto nos echamos? 1 hora 44, creo que más. Creo que unas 50 es nuestro límite. ¿No? Digo, aquí no sé, hay muchos bloopers. Entonces, eso sí también. Entonces, dale que es una 35. O sea, pero los bloopers son parte de. Sí, pero. ¿Y creas que Tahiti? No se va a ir no lo vamos a eliminar. Sí. Imagínate que ya decimos todas las cosas. El primer blooper, todos cantan y de este me agarro duro, así. Estoy dispuesta a ser sacrificada. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Los vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Campanita, suscríbanse. O sea, la campanita y suscribirse no es lo mismo. Otra vez decimos, suscribirse es una cosa, campanita es la notificación. Necesitamos las dos. Exactamente. Campanita. Por favor. Nos vemos. Suscrito. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, señores. Es que abajo, ahora en la descripción del episodio, vamos a poner un poquito. No. Ya te tiraste el sponsor, güey. Y luego, ¿por qué no nos da de comer este podcast?
Ay, esta doña. O sea, reborbotante. Es que entre esto y eso, esto no va a despegar, señores. A ver, Gracias a ti va a despegar este podcast. bueno, no se te ve. No se ve, está tapado, ¿no? Sí, nada más que aquí sí tienes que Ahí está. Quisiéramos que fuera este. Quisiéramos que fuera esta. No quisiéramos como Dana Paola, me van a cancelar. Pero No, pues de sí hecho, hay que quisiera. quitar esto porque nos van a cancelar. Ay, no, yo sí quisiera estar en Grecia. Pues sí. La neta, o sea, ya aquí, entre nos. Comiéndote un pulpo delicioso. Sí, oye, un pulpo viendo el mar. Sí. No está mal. No está mal. A ver, historia de la FIFA. No, espérame. Ah, ¿qué? No me te saltes mi parte. La historia de la FIFA ya la quiero decir. Y él dice, ahí te va este quote. I will maintain, ¿cómo se dice eso, güey? That Esa palabra de me como cuesta un maintain- chorro de trabajo, güey. O high sea, voy a maintenance. mantener. No lo pude traducir en tiempo real. perdón. A ver, No I tengo will esa maintain capacidad. That I was not. ¿Camotero o cómo es? Petatero. Sí. Es que no es necesario y lo digo, ya sabes. Pero eso sí, en mi vida lo había oído. el mero petatero. No, literalmente no. Ay, J-Lo. Pero medio. J-Lo confirma que sí existe el petatero. Sí, pero ¿qué es petatero? Nada, solo es un dicho. No, yo creo que Mero, sí es algo. mero petatero. A ver, espérense dos. A ver, esperen. Ah, Camotero. Dios mío. Mira, yo te entiendo porque esta semana se me ocurrió decir feliz como nariz en vez de lombriz. ¿Feliz qué? Feliz Como nariz, ya te Es estás, que se te está Se pegando. te está pegando, sí. ¿Qué quiere decir petatero? Persona que hace o vende cosas elaboradas con petate o tejido de palma. Suena lógico. ¿De dónde viene? Camotero el que vende camote. No. Ay, Sí, eso no existe. Mero petatero. no viene de dónde, pero sí se los voy a buscar. El mero camotero. El árbol que nace torcido se lo lleva la corriente. ¿Y tú qué? Ahora, ¿qué hacen aquí? Ya sabes, estoy viendo una serie buenísima que se llama El Chacal. Que se trata... No, espérense. El otro día me subo al coche de Maca. Y, o sea, neta, empieza a sonar Spotify. Y yo, así, pero con miedo yo de que, y entonces, Sí, así. ajá. Y yo, ¿qué estás escuchando? Y Escándalo. el padre Maciel. Y yo, Escándalo ¿qué es? mexicano. ¿Qué ¿Ya oyeron onda? ese podcast? ¿ya lo oyeron? Ah, No, Ah. lo oyen. Dices No. escándalo del padre Maciel. No, se llama Escándalo Mexicano. Pero no saben el terror. O sea, nada más de la voz del locutor, yo así de que, Güey. Maca, chance no me des raid, ya sabes. Así como O sea, que genuinamente, las cosas que escuchas. todos los archivos de investigación de proceso los saca este güey y con eso está narrando. No manches. No mames, tiene el de La Luz del Mundo. ¿Te sabes todo ese chisme de La Luz del Mundo? Que era una secta. Esos sí, güeyes. sí. Tiene el del padre Maciel, tiene otro de los neobancos, que ese no he escuchado. No sé de quiénes se tratan, pero sé que tiene otro. Y otro de las grabaciones de este güey. ¿Se acuerdan de este güey que tenía un chorro de grabaciones? Este político de Chiapas. Sí, ¿O dónde era ese güey? Ay, se me olvidó. Ahumada, ¿no? Ajá, algo o sea, así. como ese rollo de... Ese güey que abre, tiene toda una serie, ¿eh? Cada temporada es una serie de 3. No, es que no se lo pueden perder. O sea, la Ok, obscuridad lo me vamos encanta. a- Pero bueno, el Chacal se trata del MI6 y está cabrón. Oye, Pero qué bueno, buena publicidad le acabamos de hacer a sí. ese podcast. Va hasta bloopers, ¿eh? Porque ni lo Sí, conocemos. y no que él va nos a pagar, ponga que también. nos pague. ¿No? Sí, pero bueno, Esto es un negocio. ojalá. A ver, ¿cuándo Todas muertas de hambre ahorita. empieza a sacar? Sí, porque ya es diciembre, la cuesta de enero ya la vemos. Sí, cerca, sí. tal. Pero bueno, ahí les va. Luego, el delegado de Tahití, Tahití. Tahití, no mames. Tahití. Blooper. Me encanta porque los bloopers siempre son míos y ahora vale, te va a tocar a ti. No puedo creer que esta sí la dije. Como tú. Ajá. Hasta dije. Y se va a quedar, ¿eh? Y Es se que va a además quedar. sí se queda. Porque además voy leyendo y mi cerebro va. Y no sonó, ¿no? Sí.
Fue J-Lo. Fue J-Lo. No fui yo esta vez. Y la finfa. Y la finfa. No, este capítulo, los bloopers, Dios mío, o sea, vamos a tener que ser muy muy buenos con la edición y la revisión. Pablito. Sí. Soy tu conciencia, protégenos de la cancelación. Saludos, habla. Es tu única misión hoy. Y Pablito ahorita en su casa, así de que no, ni se espera lo y que se aparte le súper viene. chaviza, entonces va a decir Dios. El 21 de diciembre el Comité de Ética de la FIFA le prohíbe jugar al fútbol durante 8 años. O sea, jugar o estar involucrado. Sí. Se te acaban las cascaritas con tus amigos, ¿ok, Platini? Y si creíste que la cárcel era una mala opción, la diversión se te terminó.